Me llamo Nayeli, tengo 32 años, soy hija de Chasca, jefe de los Mato, y el día que cargué a mi hermana moribunda por el desierto de Sonora fue el día en que cambié todo lo que creía saber sobre la justicia, la sangre y quién merece vivir. Ayana se estaba muriendo en mis brazos, sus labios estaban azules. Su respiración era un hilo delgado que el viento podía cortar en cualquier momento. El suelo bajo mis pies quemaba como brasas vivas. Y yo, que había aprendido desde niña a no confiar jamás en nadie que no fuera de nuestra gente, tuve que hacer lo impensable, poner la vida de mi hermana, nuestro vaso sagrado, en las manos de un hombre blanco, un forastero, un completo desconocido. Eso fue lo que hice, y eso casi nos destruyó a todos. Si esta historia ya te apretó el corazón y apenas comenzamos, imagínate lo que viene. Antes de que te cuente el resto, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal. No lo hago por mí sola, lo hago porque hay más historias como esta. Historias de nuestra gente, de nuestra sangre, que merecen ser contadas. Tu suscripción ayuda a poner comida en la mesa y a que estas voces no se pierdan en el silencio. Dale clic al botón rojo. Es un segundo de tu tiempo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de dónde eres tú? ¿De México? ¿De Texas? ¿De California? ¿De España? Quiero saber quién me está escuchando. Ahora sí, déjame contarte cómo empezó todo. Lo que nadie sabe, ni siquiera los ancianos de mi pueblo que guardan las leyes antiguas con sus propias vidas, es que aquella decisión no comenzó con el disparo que hirió a Ayana. Comenzó mucho antes. Comenzó con una deuda que mi padre nunca me contó, con un secreto enterrado en la tierra de Sonora más profundo que los huesos de nuestros muertos. Cuando Wade Carter apareció entre los mezquites con aquella cantimplora en la mano y el silencio de un hombre que ya lo había perdido todo, sentí algo que no debería haber sentido: reconocimiento. Como si el destino lo hubiera puesto ahí no por accidente, sino por una necesidad que ninguno de los dos entendía todavía. Lo que pasó después en aquel rancho, lo que descubrí, lo que elegí y el precio que pagamos todos, eso es lo que les voy a contar hoy. El desierto de Sonora no es como lo pintan en las películas. No es romántico, no es silencioso. Tiene un sonido propio, un zumbido profundo que sube desde la tierra y te entra por los pies como una advertencia. Las llanuras salinas brillan tan fuerte al mediodía que los ojos lloran sin que el corazón lo pida. El aire huele a piedra caliente, a raíz seca, a algo muy antiguo que no tiene nombre en ningún idioma moderno. Yo crecí entre esos olores. Crecí escuchando ese zumbido. Nuestra ranchería estaba enclavada entre los cañones de la Sierra Madre, donde el viento esculpe las rocas igual que el tiempo esculpe a las personas, despacio, sin piedad, quitando todo lo que sobra hasta que solo queda lo esencial. Esa tierra no te da nada que no hayas ganado con sudor o con sangre. Y nosotros la amábamos exactamente por eso. Mi vida tenía un orden claro. Me levantaba antes del sol, cuando el cielo todavía era de ese azul oscuro que parece mentira. Revisaba los límites del territorio con 2 guerreros jóvenes. Anotaba en silencio cada rastro extraño, cada señal de movimiento en la tierra. Luego regresaba, comía poco, escuchaba mucho. Mi padre, Chasca, me había enseñado que una líder no habla primero. Observa, espera, y cuando habla, ya sabe la respuesta. Era su forma de prepararme para cargar con todo lo que él algún día no pudiera sostener.
Los 700 mato dependían de esas decisiones. Cada mañana, yo sentía ese peso como una piedra en el pecho, pesada pero familiar. Amaba a mi gente con una intensidad que no cabía en palabras. Y precisamente por eso, lo que vino después me rompió de una manera que ninguna ley antigua pudo reparar sola. Pero había una herida que yo cargaba sola, sin contársela a nadie, ni siquiera a Ayana. Años atrás, durante una redada en nuestro lado de la frontera, perdimos a 3 jóvenes, 3 muchachos que yo había entrenado, que conocían mis señales y confiaban en mi voz. Murieron porque alguien los traicionó. Alguien habló con los hombres del otro lado, con los que cazaban a nuestra gente por dinero, por diversión, por el placer sucio del poder. Nunca encontré al traidor, y esa duda me comía por dentro cada noche como ácido lento. Desconfiaba de todos. Dormía con el cuchillo en la mano. Me había vuelto tan dura por dentro que a veces me miraba en el agua del arroyo y no reconocía la cara que me devolvía la mirada. Esa era yo antes de aquella mañana en el desierto. Esa era la mujer que cargó a Ayana entre sus brazos, sin saber que estaba a punto de cambiar para siempre. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes Ayana siempre recogía las hierbas medicinales en el cañón norte, sola, como le había enseñado nuestra abuela. Era su ritual, su momento de paz. Pero ese martes no regresó a tiempo. Cuando escuché el primer disparo, algo en mi estómago se apretó como un puño. El segundo disparo confirmó lo que ya sabía. Corrí. Corrí más rápido que el miedo, más rápido que el pensamiento, saltando piedras y raíces secas hasta que la encontré desplomada entre 2 rocas oxidadas, con la ropa empapada de sangre oscura que ya había comenzado a atraer a las moscas del desierto. Tenía una bala en el costado derecho. Respiraba, pero apenas. Sus ojos me buscaron con una desesperación tan pura que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ayana, mi Ayana, el alma de nuestro pueblo, herida como un animal en el polvo. Mi reacción inmediata fue cargarla y correr hacia la ranchería, pero calculé la distancia y supe que no llegaríamos. La bala había entrado profundo. Necesitaba manos que supieran lo que hacían. Instrumentos, hilo, alcohol, cosas que yo no tenía encima. En ese momento, enfrenté la elección más imposible de mi vida. Seguir corriendo hacia nuestra gente, sabiendo que Ayana moriría en el camino, o buscar ayuda en el único lugar cercano que existía, el rancho del forastero. Un hombre blanco, un desconocido. Todo lo que mis leyes, mi sangre y mi orgullo me prohibían tocar. Miré el rostro de mi hermana. Miré el cielo blanco y sin piedad de Sonora. Y tomé la decisión. Cambié de dirección. Cada paso que daba hacia aquel rancho era una traición a todo lo que me habían enseñado, y al mismo tiempo, el acto más valiente que había cometido en mi vida. Las consecuencias llegaron inmediatas, antes incluso de cruzar la puerta del rancho. 2 de mis guerreros que me seguían de lejos me vieron doblar hacia el oeste, hacia territorio del forastero, y detuvieron sus caballos en seco. Los vi desde la distancia. Vi cómo se miraban entre ellos. Vi cómo uno de ellos giró para regresar a la ranchería,
seguramente a informarle a mi padre. Supe en ese instante que el reloj había empezado a correr en mi contra. Chaska vendría, los ancianos vendrían, y cuando llegaran, encontrarían a su hija mayor, la heredera, arrodillada en la tierra de un forastero, pidiendo ayuda con las manos extendidas como una mendiga. Ese pensamiento me ardió más que el sol de mediodía, pero Ayana seguía respirando contra mi cuello, frágil como una llama en el viento, y eso era lo único que importaba. Wade Carter no era lo que yo esperaba. Esperaba arrogancia, esperaba miedo, esperaba la mirada de quien ve a nuestra gente como animales que cruzaron la cerca equivocada. Pero cuando empujé aquella puerta con el hombro, cargando a Ayana, él ya estaba de pie, como si algo en el aire le hubiera avisado. Me miró exactamente 2 segundos, no a mí, a Ayana. Y sin decir una sola palabra, apartó la mesa, agarró una caja de madera vieja del estante y empezó a sacar lo que necesitaba con movimientos que no eran de un ranchero común. Eran movimientos de alguien que había hecho aquello antes, muchas veces. Intenté bloquearlo con el cuerpo. Puse la mano en el cuchillo. Él levantó la vista, me miró directo a los ojos y dijo solamente esto: puedo ayudarla o puedo explicarte por qué no debo hacerlo. Tú decides. Tuve que morderme la lengua hasta el sabor de la sangre para apartarme. Mientras él trabajaba sobre Ayana, yo me quedé de pie en la esquina, con la espalda contra la pared y el cuchillo en la mano, observando cada uno de sus movimientos. Y en ese silencio forzado, mis pensamientos se volvieron enemigos. ¿Y si era una trampa? ¿Y si sabía quién era Ayana y la estaba manteniendo viva para usarla como moneda de cambio? ¿Y si era uno de ellos, de los que cazaban a nuestra gente, disfrazado de hombre solitario y bueno? El miedo tiene una voz muy convincente cuando estás cansada y asustada. Me repetí todas las razones para desconfiar, una por una, como cuentas de un rosario envenenado. Pero entonces vi sus manos temblar, no de miedo, sino de algo más profundo. Vi sus labios moverse en silencio, como rezando, o como pidiendo perdón a alguien que no estaba en esa habitación. Y pensé, este hombre también carga a alguien muerto. Fue cuando escuché los caballos, muchos, demasiados para ser mis guerreros solamente. Me asomé por la ventana pequeña y el corazón se me fue al suelo. Silas Rourke. Lo reconocí aunque habían pasado años desde la última vez que vi su cara. Era imposible no reconocerlo. Un hombre construido como una roca mal tallada, con una cicatriz que le cruzaba la nariz y ojos del color del agua estancada. Venía con 4 hombres armados, todos a caballo, levantando una nube de polvo que ensuciaba el horizonte. Rourke era el cazador de fronteras más temido de Sonora. Había cobrado primas por al menos 12 de los nuestros y venía directo hacia el rancho de Wade. La presión dentro de esa habitación pequeña de repente se volvió insoportable. Ayana inconsciente sobre la mesa, Wade con las manos llenas de sangre de mi hermana, y afuera, el hombre que muy probablemente había ordenado dispararle. Wade se limpió las manos en el trapo, se acercó a la ventana y miró. No dijo nada durante varios segundos. Luego habló con esa voz baja que tenía,
la voz de alguien que mide cada palabra, porque sabe que las palabras también cuestan. Rourke no viene a visitarme. Lo miré. ¿Lo conoces? Él asintió despacio. Era el hombre que me contrató hace 3 años para trabajar en estas tierras. El mismo que me pidió que les reportara los movimientos de su gente. El aire entre los dos se solidificó. Sentí el filo del cuchillo en mis dedos con una claridad nueva. Entonces, él me miró de frente, sin moverse, sin retroceder. No lo hice. Por eso me quedé solo en este rancho que nadie quiere. Las fuerzas externas se estaban cerrando sobre nosotros como mandíbulas. El destino, ese viejo coyote, nos había puesto a los 3 en la misma trampa. Rourke tocó la puerta con la culata del rifle. Golpe lento, pesado. El golpe de quien sabe que puede tomarse su tiempo. En ese momento, yo estaba en mi punto más vulnerable desde que tenía memoria. No tenía a mis guerreros. No tenía ventaja numérica. Ayanna no podía moverse. Wade era un desconocido cuya historia yo apenas empezaba a creer. Y afuera había 5 hombres armados con el tipo de odio que se acumula durante generaciones. Miré a mi hermana. Tenía más color en la cara. Respiraba con más profundidad. Wade había hecho lo que prometió. Ese pensamiento, pequeño como una semilla, fue lo único que me impidió derrumbarme. Cerré los ojos exactamente 2 segundos. Metí el miedo en ese lugar oscuro donde guardo todo lo que no puedo permitirme sentir todavía. Y cuando los abrí, ya había tomado la decisión. Si íbamos a enfrentar a Rourke, lo haríamos juntos, un forastero y una hija de los Mato. 2 soledades contra el mismo enemigo. La revelación no llegó con palabras, llegó con un papel. Mientras Wade cargaba el rifle y yo me posicionaba junto a la ventana lateral, vi que de su bolsillo interior caía un documento doblado, amarillo de tanto tiempo guardado. Lo recogí sin pensar, lo abrí, y el mundo se detuvo. Era un contrato, firmado hace 4 años, con el sello de las autoridades de frontera. Un acuerdo entre Silas Rourke y un informante dentro de nuestra ranchería para facilitar el acceso al territorio Mato a cambio de dinero y protección. Y al pie de la página, una firma que yo conocía mejor que la mía propia. Una firma que había visto miles de veces en documentos de comercio, en permisos de caza, en cartas al Consejo de Ancianos. Mi sangre se enfrió de golpe. El traidor que había buscado durante años, el que entregó a mis 3 guerreros a la muerte, no era un desconocido. Era alguien que dormía bajo el mismo cielo que yo. Todo encajó en ese instante con la crueldad de las cosas que siempre estuvieron ahí, esperando ser vistas. La razón por la que Rourke siempre llegaba en el momento exacto. La razón por la que nuestras rutas cambiaban y él igual nos encontraba. La razón por la que aquella redada donde murieron mis guerreros fue tan precisa, tan quirúrgica, como si alguien les hubiera dibujado un mapa. Y la razón por la que Ayanna había recibido esa bala ese martes específico, en ese cañón específico, donde siempre iba sola. No fue un accidente, fue una cacería planificada. Alguien quería eliminar al vaso sagrado para desestabilizar a los Mato desde adentro.
para dejarnos sin el símbolo que nos mantenía unidos. Wade me miró procesar todo aquello en silencio. No preguntó, solo dijo: guardé ese papel porque sabía que algún día necesitaría que alguien lo leyera. Ese hombre solitario había estado esperando el momento de entregarlo. Había estado esperándonos a nosotros. El dilema me aplastó como una roca que cae despacio. Tenía dos caminos frente a mí, y ninguno era bueno. El primero, usar ese papel para exponer al traidor públicamente, llevarlo ante mi padre y los ancianos, desatar una guerra interna dentro de los Mato que podía destruirnos más que cualquier enemigo externo. Una acusación así, contra alguien de ese rango, no se resuelve en silencio. Se resuelve con sangre, con divisiones que tardan generaciones en sanar. El segundo camino, guardar el papel, enfrentar a Rourke, sobrevivir ese día y cargar con ese secreto sola el resto de mi vida. Proteger a mi pueblo del dolor de la verdad, pero dejar al traidor libre, cerca de Ayana, cerca de mi padre, cercano a todo lo que amaba. Ninguna opción era justa. Ninguna opción me dejaba entera. Y el tiempo se acababa porque Rourke seguía golpeando aquella puerta con la paciencia sucia de quien sabe que la víctima no tiene a dónde correr. Elegí la verdad, no porque fuera valiente, sino porque en ese momento entendí algo que mi padre nunca me dijo con palabras, pero que siempre vivió con el cuerpo. Una líder que protege a su gente de la verdad no los está protegiendo, los está traicionando de una manera más lenta y más profunda que cualquier enemigo externo. Doblé el papel, lo guardé en mi ropa, cerca del corazón, y miré a Wade. Le dije que después de sobrevivir ese día, necesitaría que él testificara ante los ancianos, que repitiera lo que sabía, que pusiera su voz y su vida detrás de ese documento. Él me miró durante un segundo largo, ese tipo de segundo en que las personas deciden quiénes son realmente. Luego asintió una sola vez, sin dramatismo, sin condiciones. En ese gesto pequeño y silencioso, Wade Carter reveló algo que yo no esperaba encontrar en un forastero. Honor. El mismo honor que mi gente llevaba en la sangre desde antes de que existieran las fronteras. La puerta se dio de un solo golpe. Rourke entró como entra el mal cuando ya no necesita disimular. Despacio, con la cabeza alta y la sonrisa de quien cree que el resultado ya está decidido. Sus 4 hombres lo siguieron, llenando aquel cuarto pequeño con el olor a polvo, a cuero y a violencia acumulada. Me vio primero a mí, luego vio a Ayana sobre la mesa, y en su cara apareció algo peor que la sorpresa, la satisfacción de quien confirma que su plan funcionó a medias, pero aún puede corregirlo. Levantó el rifle. Yo lancé el cuchillo, no hacia él, hacia la lámpara de queroseno que colgaba del techo. El cuarto estalló en sombras y fuego anaranjado. En ese caos de medio segundo, Wade disparó 2 veces con la precisión fría de alguien que ha aprendido que dudar cuesta vidas. Yo me moví hacia Ayana. Cubrí su cuerpo con el mío. El estruendo fue total, absoluto. El tipo de ruido que no escuchas con los oídos, sino con el pecho entero.
Cuando el polvo se asentó, Rourke estaba en el suelo. 2 de sus hombres habían huido. Los otros 2 estaban desarmados, arrodillados, con las manos en la nuca. Pero lo que apagó el fuego de esa habitación no fue el disparo de Wade, fue el sonido que llegó desde afuera, el retumbar de 700 caballos sobre la tierra seca de Sonora. Mi padre había llegado. Los 700 matos rodearon aquel rancho como un horizonte vivo, con lanzas y pinturas de guerra que brillaban bajo el sol de la tarde. Chaska entró solo, sin armas, con la dignidad de quien no necesita rifle para ser peligroso. Miró a Wade de pie entre los escombros, con sangre ajena en las manos y los ojos tranquilos. Luego me miró a mí. Yo saqué el papel del pecho y se lo entregué sin decir una palabra. Mi padre lo leyó. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos se volvían de piedra. Y luego, por primera vez en mi vida, vi llorar a Chaska. No de debilidad, de ese dolor específico que solo produce la traición de alguien amado. Hoy, cuando el sol se hunde detrás de los picos de la Sierra Madre y el desierto de Sonora se pinta de ese naranja que parece el último suspiro del día, me siento afuera del rancho de Wade y pienso en todo lo que tuvimos que perder para encontrar lo que de verdad importaba. El traidor enfrentó la justicia de los ancianos. Ayana sanó. Wade recibió la marca de hermano de sangre en una ceremonia que los viejos dijeron que no se celebraba desde hacía 3 generaciones. Y yo aprendí la lección más difícil que una líder puede aprender, que la fortaleza verdadera no está en no confiar en nadie, sino en saber reconocer el honor cuando aparece frente a ti, aunque llegue con una cara que no esperabas y hable un idioma diferente al tuyo. El desierto no nos regaló nada, nunca lo hace. Pero esa vez, en lugar de quitarnos algo, nos devolvió algo que creíamos perdido para siempre. La prueba de que incluso en la tierra más dura y sin piedad, todavía puede brotar algo vivo, si 2 personas deciden, al mismo tiempo, no rendirse.